Venga, vale. ¿Te mola? Dale, Toma dale, primera. José. Pues estamos aquí con un buen amigo de José Manuel Martínez. José Manuel Martínez. Don Ricardo, dígame. Apellidos, que sé que te gusta decir tus dos apellidos. José Manuel Martínez Pérez, por mi madre. Martínez Pérez, y por mi padre. por su padre y por su madre. Y vamos a hacerle una entrevista porque José es un artista polifacético, escultor, Escultor, de vocación, básicamente, sobre todo escultor. y dibujante. Y dibujante. ¿Qué vino antes, José? ¿La escultura o el dibujo? Y profesor también. Profesor también, profesor desde hace ya 10 años. De hace casi 20 años, 16, 17 años. O sea, en la escuela, en la RIB, en la RIB, 16 años. Pero primero fue dibujante. Yo empecé haciendo cómic con unos colegas, con Paquito Sánchez, con mi amigo Paquito Sánchez y Alberto Gregory. Hacíamos cómic, te hablo de los años 80, o sea que tendría yo 13, 14 años. Hace años Sí, como empieza casi todo el mundo cuando que nos gusta. Claro, el dibujo, exactamente, sí. chiquitito, vamos. Y empecé haciendo cómics, cosas de ilustración. Lo que pasa es que después, como entré en la facultad ahí en Sevilla, hice las Bellas Artes en Sevilla, conocí el rollete de la escultura y me moló. Y te picó el... Me moló, el modelado, la talla, las estructuras, las movidas que lleva la escultura. Y ya pues dejé casi el cómic. Pero yo creo que todavía tengo mucho de cómic en el dibujo, en la escultura. Todavía hay cosas de lo que hacía al principio, yo las veo. ¿Sabes? Porque tú dibujas mucho también. Dibujo muchísimo. Porque antes hay una cosa que quiero aclarar siempre, y es que no todos los dibujantes esculpen, no modelan, de hecho casi ninguno, pero todos los escultores sí, porque pasáis por ese proceso para aprender, claro. Claro, es que la escultura, si tú no la pasas previamente por boceto, lo que decía Germán antes, ¿no? Si tú quieres hacer un dibujo de tinta y no lo pasas por el boceto de lápiz previamente, la tinta no funciona, la escultura es lo mismo. Claro. Si tú quieres hacerte una buena escultura y quieres que te funcione finalmente la pieza, como no tengas muy claro en el boceto, en el dibujo, ya sea dibujo de lápiz, de tinta, de lo que sea, como no tengas muy claro lo que quieres, la escultura falla. Tienes que tenerlo todo muy bien pensado. La escultura física, la escultura es peso, es metal, es arcilla, es escayola. Entonces tienes que contar con primero que la pieza, si tiene un tamaño más o menos curioso, o no se te caiga o no te dé problemas de estructura por el propio peso de la... Exactamente, entonces tienes que tenerlo todo muy bien atado para que no haya problemas y para que no haya inconvenientes en medio del proceso. Sí, porque tú además has trabajado mucho en formatos muy grandes. Bueno, sí, formatos muy grandes no, formatos de 2 a 3 metros sí he trabajado, de 2 metros, 3 metros, hasta casi 4 metros en largo también. Pero realmente trabajar en grande no es más complicado que trabajar en pequeño, tío. La escultura, si tú la trabajas en pequeñito, es casi más compleja que si la trabajas en grande. Sí. Sí, o sea, porque realmente la dimensión, cuando alguien, digamos, que no está relacionado con el medio de una pieza grande, piensa que hay más dificultad. En todo caso hay una dificultad de física, tío, pero no es más complicado. Los problemas se ven antes, tío. Si hay problemas de construcción, hay problemas de encaje, de proporción, de lo que sea, se ve mucho antes. Terminar una pieza pequeña puede ser tan complicado o más que terminar una pieza de 2 metros, de verdad. Después de hacer Bellas Artes, ¿qué hiciste tú? Yo después de hacer Bellas Artes, mira, yo antes de entrar en Bellas Artes, yo he hecho de todo. Antes de entrar en Bellas Artes y durante la carrera, inmediatamente después de la carrera, con Paco, con mi amigo Paco Sánchez, pintábamos discotecas, pintábamos bares, pizzería, pintura mural, con spray, con todo tipo de historias. Hicimos proyectos de surtidores de cerveza a bares, ¿no? Hacemos de todo, entre los dos éramos socios, ¿no? Estamos hablando de años del Pleistoceno prácticamente. Entonces, éramos socios, hacíamos pues eso, lo que saliera, o hacíamos propuestas, la gente nos decía que sí, y íbamos trabajando y nos iba muy bien, tío, nos iba muy bien hasta que me vine a Madrid. Y eso, y ya pues aquí entre la escuela, entre la SDIP y los proyectos propios, de exposiciones, que si certámenes, movidas de encargo, pues, hasta la fecha. Sí, porque además tú llevas varios años haciendo exposiciones, por lo menos una al año. Sí, más de una. Más de una al mucho, año. tío. O sea, individual, lo que pasa es que el problema que tiene la escultura con las exposiciones individuales es que las tienes que pensar muy bien y las tienes que organizar muy bien. Las individuales en escultura no son tan frecuentes como en pintura o en dibujo. Entonces yo al año hago máximo 2 individuales
Y bueno, y colectiva pueden ser 7, 8, 10, depende del año, cómo se tercie. Pero bueno, eso depende de la demanda que se tenga o de las propuestas que salgan. ¿Y alguna exposición exclusiva de dibujo? No, siempre que expongo las dos cosas. Expongo escultura y dibujo. Yo creo que nunca he expuesto únicamente dibujo, ¿no? Porque aparte, para mí el dibujo no es una obra final, para mí el dibujo es, digamos, el ideario o la transición a la escultura. Yo me hago mis dibujos, mis bocetos, mi historia pensando en lo que quiero llevar exactamente a la escultura. Entonces yo el dibujo para mí el dibujo no es un medio final de trabajo, tío, no es un resultado final, es una transición. Pero es básico, es tan importante como el resultado final, o sea, no es más importante el resultado que el proceso es, para mí, que incluso es más importante que el acabado de la pieza, que el final. Porque tú en tu carrera de profesor has dado siempre clases de dibujo. Sí, siempre. O sea, no has dado clases de escultura. Alguna vez he dado clases de escultura, pero básicamente, o sea, en la escuela, en las DIP, siempre he dado básicamente anatomía y dibujo del natural. Sí. Que de eso nos conocemos ya hace unos cuantos años. Ya. ¿Y se venden esculturas en las exposiciones y así? ¿Hay gente que o te piden encargos de algún lado? O... La escultura es complicada, es complicada, tío. Hombre, se venden cosas, te hacen encargos, retratos, o las administraciones el ayuntamiento, administraciones públicas te encargan para piezas en la calle. Lo que pasa es que siempre se espacian mucho los encargos. O sea, yo los encargos que tengo, que he hecho, digamos que más beneficio me han dado, son encargos esos que salen de ayuntamientos o de administraciones públicas, lo normal. La escultura es complicada, vivir de la escultura es muy difícil. Yo tengo un año, digamos, fructífero y tengo 2 años complicados, o 2 años fructíferos, 1 complicado. O sea, la estabilidad en la escultura es muy difícil. De hecho, ya cada vez se hacen menos encargos públicos y cada vez hay más soportes digitales que hacen, digamos, obras y cubren el espacio los espacios que debería de cubrir la mano del ser humano, como aquel que dice. O sea, que sale más barato, lógicamente, Entonces la escultura, hombre, se puede vivir de la escultura, pero hay que dedicarle mucho tiempo y mucho sacrificio, como todo en la vida. O sea, que tampoco un escultor sacrifica más que un carpintero, sacrifica más que un abogado, un artista. O sea, que muchas veces los artistas como que nos da la tontería esa de que lo que sufrimos, lo mal que vivimos, todo el mundo vive mal, y más todavía en las circunstancias, y más en las circunstancias en las que estamos. Entonces, la cosa es que, hombre, se puede vivir, pero es complicado. ¿Y hay alguna forma, José, paralela, ahora que esté, igual que en el dibujo, mucha gente está tirando por digital, hacer sus propios cómics, por ejemplo, para venderlos solo para dispositivos digitales, que facilita mucho la tarea? Hay gente que vende sus prints a través de redes. ¿Se puede hacer lo mismo con la escultura? Claro, por supuesto. Al final es que tú tienes que buscar cauce o tienes que buscar, digamos, canales en los que la obra salga a la venta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de eso me preocupo poco, la verdad, pues tengo, gracias a Dios, un trabajo que más o menos me cubre. Me va bien, a mí en escultura me va bien, no puedo quejar, me va bien. Pero hay canales, y hay maneras, hay formas, hay lugares donde, bueno, se reproducen piezas, se serían piezas, se venden a un precio razonable y tal, y se puede ganar dinero, ¿no? Se puede vivir de ello. Lo que estábamos hablando antes del tema de las reproducciones digitales, ¿no? Las reproducciones en 3D y demás, ahí se abre un campo grandísimo. La mayoría de los escultores contemporáneos que trabajan a nivel ahí a tope, a lo gordo, pasan por eso, pasan por todas las técnicas, ¿no? O sea, hacen escaneo, hacen, digamos, reproducciones casi, o sea, sin pasar por la mano ¿no? Por la mano, o sea, que todo digital. Todo prácticamente digital. Cuando haces un proyecto tocho, te haces una pieza pequeñita o te haces un boceto de este tamaño, escaneas, y después, claro, como lo otro te permite poner al tamaño que quieres, macho, eso es una maravilla. O sea, no haces nada, solamente supervisas, eso está estupendo. Pero hay que tener una base, un soporte para poder plantearte esas historias, y tener lógicamente el encargo. Si no tienes el encargo, ¿de qué vives? Vale, y una cosa que me interesa a mí, como aficionado a los videojuegos, yo conozco el tema del concept en dibujo. ¿Se hace algo de escultura en cine, en videojuegos, que tú conozcas? Sí, claro. ¿Se hacen piezas? Yo no estoy muy entera, no te voy a engañar. Yo no estoy muy metido en el tema de los videojuegos y demás, pero sí sé que lógicamente hay una parte siempre en la producción de videojuegos o de cine que lleva un trabajo de modelado físico, ¿no?
¿no? Yo recuerdo la exposición esta de la pizza, ¿no?, que hubo aquí en Madrid, maravillosa, ¿no?, de todo lo que... Entonces, claro, siempre hay un trabajo, digamos, físico, del escultor físico, ¿no?, con la pieza de plastilina, con chabán, con plastilina específica para eso, ¿no?, para la animación, que después no sé si lo escanearán o eso ya no tengo ni idea, porque ahí no tengo ni idea, macho. Pero sí que la escultura tradicional todavía tiene cabida, todavía tiene cierta cabida en cine y en videojuegos, la justita, pero todavía tiene cabida. Todavía hay. Sí. Vale, un consejo para alguien que esté empezando, alguien joven y que le atraiga la escultura. Educación tradicional, escuelas privadas, merece la pena la escultura como trabajo. ¿Alguna recomendación que te venga a la cabeza? Mira, la escultura... ¿O qué te dirías a ti mismo si tuvieras ahora, te vieras a tu yo de 16 años? Si me viera yo... ¿Qué te dirías? Corre, cabrón. ¿Qué me diría? Pues yo, pues me haría futbolista. Me haría futbolista. ¿Qué te digo? Vamos a ver, pues no sé, tío, si al final lo que pasa es que lo nuestro, el tema artístico es casi vocacional de joven, o sea, de muy chico, tío, 10, 14, 15, 16 años, y si tienes una vocación de algo, al final te vas a meter en eso, aunque como me decía mi tío Curro, que en paz descanse, me decía, Dios, macho, va a pasar más hambre que el perro un ciego. ¿Qué quieres, ser artista? Va a pasar más hambre que el perro un ciego. Lo que pasa es que, como es una cuestión vocacional, es una cuestión pasional, al final te metes y te embarcas. Consejo, es que yo creo que al final, cuando tú empiezas, tú haces lo que te da la gana. O sea, tú como dibujante de cómic o dibujante, vas a hacer lo que te dé la gana. O sea, básicamente los consejos cuando empiezas no los atiendes porque estás empezando y quieres descubrir. Pero sí es verdad que trabajar, o sea, tener pasión, o sea, sentarte, coger tu papel o tu modelado, si quieres ser escultor, o tu lo que sea, o tu pintura, tu óleo, tu lo que sea, tu ZBrush, si te gusta lo digital, lo que sea. Y trabajarlo y sentarte, pasar las horas y venga horas y venga horas. Y muchas horas. Cuando uno se da cuenta de que le gusta el dibujo, ¿no? Pasa eso, ¿no? Es cuando llega la hora de comer, ¿no? Y te llama tu madre, ¿no? Y te dice, niño, va a comer, ¿no? Y tiene que ir a buscar. Y tú sigues dibujando, y te llama tu madre y tú sigues dibujando. Ahí descubres, coño, o sea, prefiero dibujar a comer, ¿no? Y dice tu madre, entonces es cuando ves el futuro claro. Exactamente, Dices, el niño se me está desencaminando, se me está perdiendo. Toda la cosa es académica, ¿no? De la academia, de la proporción, del control, que ahora eso está muy de moda en todos lados, ¿no? La cosa realista, y después está la cosa expresiva. A mí me gusta más eso de lo expresivo, ¿no? que lo académico. Hay muchas escuelas que tiran por la cosa académica, que está bien, que es una formación muy completa, muy buena para un dibujante, pero a mí me gusta más lo otro, ¿no? Porque al final lo académico tú lo asimilas, pero a la hora de lo nuestro, de la ilustración, del cómic, de los dibujos animados, esa cosa académica no te sirve para nada. Te forma, te hace ver, te hace lo que decía muy bien Germán antes, te ayuda a observar las cosas, a conocer las cosas, pero no te forma después para el trabajo, tío. No te forma para dibujante de cómic, no te forma para animador, no te forma para ilustrador, te ayuda en todo caso. Entonces la cosa es, yo un chaval que tiene 15, 16 años, una chavala que tenga esa edad, la cosa es, lo mejor, yo me cojo mi blog de apuntes, me voy, como hemos hecho todos, o me siento en mi mesa, me pongo mi foquito, me pongo mi musiquita, me pongo a mi gato al lado, y me hago mi dibujo. Hasta que llegue la colleja de tu madre. Hasta que llegue la colleja para comer. Yo quería preguntarte, porque claro, al empezar en el tema de la escultura tradicional como tal, yo en Bellas Artes, desde un principio a mí me han enseñado a trabajar con barro, ¿no? A hacer modelado, y prácticamente el 90% de la carrera de Bellas Artes en el tema de escultura se centra en el barro y el modelado, en general modelado del natural. Y luego hay ciertas asignaturas que ya empiezan a trabajar un poco con madera, con piedra, hay incluso un poquito de forja y tal. Y a lo mejor hay gente que le gusta la escultura, pero le gusta pues únicamente la forja, únicamente tal. ¿Tú recomiendas empezar o practicar en general con barro porque es más versátil, imagino, más sencillo de hacer, a lo mejor para hacer bocetos quizás? O... Hombre, la mejor manera de empezar a conocer volumen o el espacio, ¿no? De la cultura en general, es modelando. Está modelando la arcilla. La arcilla tiene la ventaja que te permite quitar, poner, deformar, quitar, poner, deformar, o sea, rectificar. Entonces la arcilla es más dinámica que la piedra. Tú, o sea, empezar, por ejemplo, a formarte como escultor tallando es muy difícil, tío, es muy complicado. Entonces el modelado te da más libertad y te permite más los errores.
Entonces la mejor manera, normalmente la enseñanza académica de la escultura casi siempre parte del modelado, ¿no? Del modelado. Nos ponen a modelar cuando empezamos a formarnos, pero porque es la manera más, digamos, más adecuada de comenzar, ¿no? Pero después, claro, después tienes que entrar en otras técnicas para darte cuenta de dónde estás más cómodo, ¿no? En piedra, en madera, en forja, lo que te has dicho muy bien, en estructuras metálicas para modelado, pues, en moldes, que es una cosa que se abandona mucho en la formación, los moldes, los vaciados, las técnicas de reproducción de las piezas, ¿no? Entonces, la estructura metálica, yo me he formado con las estructuras metálicas prácticamente a base de palos. O sea, tú lo de soldar, lo de montar, comprarte los hierros, cortarlos, todo eso al final te lo da, como todo en la vida, aunque te formes como académicamente, o tengas tus estudios, al final aprendes el oficio trabajando. O sea, yo creo que eso pasa en todos los ámbitos, trabajando como se aprende el oficio. Claro. Pero bueno, pero la base sí, la base te la sacas de una facultad, la puedes sacar de una escuela, privada, pública, de lo que sea, pero al final, eso, la mejor manera de empezar es modelar. O sea, modelas y a partir del modelado, pues, aparte de hecho, si tú vas a hacer una talla o te quieres plantear hacer una talla tanto de madera como de piedra, como no tengas un boceto, te vuelves loco, tío, porque no tienes claro dónde está el volumen, hacia dónde tienes que hacer más incisión en la obra, en la piedra o en la... Tienes que tener cuidado porque se te va. Si es que hasta Miguel Ángel usaba referencias de... Claro, o sea, generalmente haces primero una pieza previa, un boceto en barro o en arcilla para entender la figura, para dónde va a ir cada cosa. O sea, un boceto a lápiz primero para dar, luego barro y luego ya pasas al... Efectivamente. Lo primero es el dibujo, Jaco. Lo primero es el dibujo de apuntes, te coges tus papeles, te sientas, tienes una idea, te montas tu película, tu rollo, tu tontería, tu historia, te coges tus papeles, haces tus bocetos, te haces una idea de lo que vas a plantear. Y después tienes que pensar la estructura metálica, te montas la estructura metálica, si tienes, digamos, los brazos, en mi caso que soy figurativo, que hago escultura figurativa, si tienes los brazos separados, tienes las piernas separadas, tienes que pensar muy bien por dónde va la estructura para que después aquello no salga del modelado, ¿no? Y quede bien la malla metálica encima de la estructura metálica y ya vas aplicando barro hasta que llega a la forma como tú quieres, ¿no? Hasta que llega a lo que quieres y después a eso le sacas el molde de silicona, un molde de silicona que puede servir después para fundición o un molde perdido que puede servir para hacerte, yo qué sé, la pieza en resina, la pieza en escayola, la pieza en cemento. Y después está la pieza pequeña, ¿no? La pieza pequeña, que normalmente las piezas pequeñas no se trabajan en arcilla porque la arcilla no permite un detalle excesivo, ¿no? Pero la plastilina, ¿no? Las plastilinas de modelado, ¿no? Permiten un detalle tremendo, además como hay varios grosores, te permiten mucho. Una vez que sacas el molde, haces la pieza y después viene el repaso. O sea, la escultura es muy lenta, o sea, la escultura no es como la pintura o como todo lo digital o como la escultura es muy lenta. O sea, una escultura tú la puedes empezar hoy, pasan 3-4 meses, una pieza mediana de 1 metro, 1,5 metros, pasan 3 o 4 meses y entre que la terminas, le sacas el molde, la positiva, es un tiempo. Pero vamos, no es más complicado, simplemente que es que lleva más proceso. Es un proceso más pesado. Nosotros tenemos un amigo común, Diego, que estudió en Estados Unidos y yo recuerdo que me contó que en su academia les hacían modelar la figura humana músculo a músculo en barro para entenderla bien. ¿Tú esto lo recomiendas para alguien que dibuje en casa como medio para entender mejor el volumen? Claro, porque para entenderlo, para aplicarlo al dibujo. Para aplicarlo al dibujo, como dibujante, sí. No, es una demasiado... Una tontería en el sentido, te explico por qué. No es una tontería, es un ejercicio, el écorché que le llaman, ¿no? O sea, ir colocando capa a capa muscular. Si tú quieres entender la figura humana, quieres entender un cuerpo humano, no tienes que entender las capas musculares, tienes que entender cómo se mueven las estructuras, cómo se mueve la caja torácica con respecto a la pelvis, tienes que entender cómo se mueven los volúmenes. De nada sirve que tú te hagas un muñequito de musculito homeológico maravilloso y estupendo, súper acabado, si realmente no entiendes qué es lo que pasa. El movimiento, cuando hay un movimiento, cuando hay un giro, cuando hay una compensación, un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Es la escuela realista moderna. Diego es un monstruo. O sea, Diego es un monstruo y es un fuera de serie. Y Diego lógicamente tiene lo bueno del académico y lo bueno del artista. O sea, es un tío completo.
Pero el écorché no forma un escultor, tío. El écorché es un ejercicio de memoria, es un ejercicio para que tú cuando estás trabajando, ¿vale? Cuando estás haciendo tu trabajo de modelado, tengas claro que por aquí pasa el cuádriceps, por aquí pasa el bíceps, por aquí pasa el tibial anterior, por aquí pasa... Pero realmente lo importante es que tú conozcas el volumen, tío. La escuela vieja, la escuela decimonónica de los escultores decimonónicos, ahora, digamos, está como un poquito ahí... ¿no? La escuela de los franceses, ¿no? Esa es la escuela que yo entiendo como buena, tío, la escuela que coge un pedazo de barro, un cacho de barro, ¿no? Y coge, te pone la caja torácica arriba, te pone un pegote en medio para el abdomen, te pone un pegote abajo para el tema de la cadera y ahora lo mueve. ¿Tú qué quieres? ¿Que gire para allá? Pues yo cojo y lo giro. Pero de nada sirve, tío, que tú hagas un torso, pongas todos los músculos y se quedas ahí, tío. Que tieso como un aborro. No sirve, tío. En todo caso, primero tienes que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, entre la caja y la pelvis, si no, no funciona, ¿no? Vale. Entonces es una manera buena de aproximarse al volumen, pero no te va a dar ni soltura ni te va a dar entidad en el volumen, tío. Va a quedar bonito, va a quedar una cosa bonita, aparente, digamos de foto, pero no te llena el disco duro, tío. Yo creo que no. ¿Tú recomendarías, José, trabajar con volumen, aunque sea una forma un poco, entre comillas, de aficionado, para aproximarse al dibujo de una manera más eficaz? ¿Modelar? Sí. El dibujo es un soporte para el modelado y el modelado puede ser un soporte para el dibujo. O sea, tú puedes usar la escultura como un medio para el dibujo, y al contrario, el dibujo usarlo como soporte para la escultura. O sea, yo me hago un modelo de modelado y lo muevo y me lo dibujo, ¿no? Y al contrario, o sea, tú vas a hacer una escultura, te haces tus modelos de dibujo, o sea, es importante, la escultura puede ser una ayuda grandísima para el dibujante. Y por ejemplo, en el caso de la animación, ¿no? Mi amigo Germán, ¿no? Tú haces ahí un modelado y lo tienes claro y te sirve, ¿no? Te sirve para el tema de... ¿Incluso el modelado digital ayuda? ¿Puede ayudar? Por supuesto, claro que sí. Todo lo que sea digital es bueno. Lo que pasa es que, claro, los escultores figurativos, digamos que llevamos un tiempo trabajando, hombre, yo ni soy reacio ni dejo de serlo. Lo que pasa es que tú te acostumbras a una dinámica de trabajo que es lo tradicional, pero yo ahora estoy descubriendo que es un soporte de trabajo maravilloso. ¿Qué pasa? Ya está todo evolucionado, o sea, esto lleva muchos años, o sea, la escultura, digamos, el escaneo de volumen y la ampliación de piezas lleva ya casi, ¿qué te digo yo? No te voy a exagerar, casi 20 años funcionando. Y hay muchos escultores importantes que llevan trabajando el escaneo y la ampliación muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ya ahora está todo súper de primera, o sea, tú llevas la botella, se hace un buen escaneo, se reproduce, se agranda, ya, cualquier cosa, o sea, cualquiera puede llevar a una empresa una pieza y hacerla gigante. Cualquiera, o sea, no hace falta ser escultor, te la amplían y te la llevas, con el camión y te la llevas para casa y esa cosa. Entonces es un soporte básico, además un soporte que va a estar presente y vigente dentro de, ¿qué te digo yo? Dentro de 15 o 20 años la escultura tradicional será como antes era la fotografía y la pintura, ¿no? Cuando apareció la fotografía decían que la pintura, madre mía, que ya la pintura la mierda. No, al final conviven las dos cosas. Pasará que lo tradicional convivirá con lo digital y ya está, y lo tradicional se aprovechará de lo digital y lo digital de lo tradicional. O sea, al final tienen que ser campos que se enriquezcan uno a otro, digo yo, ¿no? Porque ha habido mucho impacto, José, de las técnicas digitales sobre la escultura tradicional. Me refiero, yo recuerdo la primera vez que vi en ZBrush un modelado que flipé totalmente, o sea, porque eso era ya como modelar plastilina directamente. Se notó ese impacto de el que de repente esas cosas que solo estaban al alcance de la industria del cine se hicieran casi de andar por casa, que fueran tan comunes. Eso está estupendo. ¿Tú sabes por qué está estupendo? Porque todo el mundo accede, tío, a hacer un modelado. Es bonito, tío, o sea, que y aparte te introduce la escultura, o sea, la escultura es una cosa como que la peña la ve, tío, o sea, cuando tú eres digamos, para mí la escultura es algo diario, tío, cuando la peña la ve, macho, qué complicado, no es una cuestión de complicación, es una cuestión de oficio. Para mí es complicado el panadero, lo que hace el panadero, y no lo entiendo tampoco, o sea, que queda igual tu oficio. Entonces, lo bonito que tienen las técnicas digitales es que ahora, por ejemplo, un chaval con 12, 13, 14, 15 años coge la herramienta y te hace una maravilla, tío. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, tío, la formación que tiene un tío con 20 años,
¿no? Lo que dicen ahora muchas veces, ¿no? Que la juventud está perdida, que no sé qué, que van para acá, que van para allá, muchas veces la peña. Es lo contrario, tío. La peña ahora con 20 años saben, o con 25 años, los escultores que están trabajando ahora jóvenes por ahí, que hay muchos, tío, hacen unas virguerías tremendas, en parte porque se han formado en lo digital también, tío. Porque eso ha quitado mucho la barrera física, digamos, porque para un dibujante es muy fácil ponerte en casa y dibujar en un papel, ya está. Pero claro, llevar un pegote de barro de 10 kilos, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro. Y menos tallar una piedra o madera. De todas formas, no es lo mismo, tío. Tú trabajas en digital, no es lo mismo. O sea, el digital y el tradicional son diferentes. Tú trabajas en digital, sí, es una manera de aproximarte, una manera de hacerlo. Puedes ser un escultor digital toda tu vida y hacer reproducciones físicas. Pero la materia, tío, o sea, yo soy de la vía de la old school, de la escuela vieja. Entonces la materia, tío, las cayolas, los mordes, a mí me mola eso. Entonces lo suyo es que convivan las dos cosas, tío. O sea, lo suyo es que conviva siempre lo tradicional y lo digital. ¿Y no crees que puede ser que esta aproximación más fácil por medio de lo digital haya hecho que ese gusanillo que te picó a ti en la universidad, que es un poco menos accesible en casa, le haya ocurrido a más gente? Es decir, empiezas porque es mucho más fácil esculpir en casa digitalmente, claro, y dices, quiero probar la escultura tradicional. Sí, claro. Cuando por otros medios quizás es un poco más complicado. Claro, eso es lo bonito, tío, que al final te inicias antes en el volumen, te inicias antes en el conocimiento del espacio, tío, que al fin y al cabo, aunque suene así muy rimbombante, el conocimiento del espacio, pero de la visión de espacio, tienes visión de espacio y la descubres con una herramienta digital, después te lo llevas a tu rollo de real, tío, un tradicional físico, y te lo comes con patata, tío. O sea, que al final una cosa alimenta a la otra. Y yo tengo una duda, porque con la pintura sí que se ve que se hace fusión entre los dos ámbitos, el tradicional y el digital, que hay gente que empieza dibujando con acuarela, lo digitaliza y termina en digital, o incluso al revés, empieza en digital, lo imprime en un formato que le interese y termina en tradicional. ¿En escultura se lleva esto? Porque yo ahora mismo no conozco gente que lo haga. Tú puedes hacer un escaneo de una pieza y terminarla en tradicional, y al contrario, tío. O sea, hacerte un escaneo, o sea, según el material en el que vas a hacer finalmente la obra, si es una resina, si es un poliespán, si es una madera, si es lo que sea, tú puedes intervenir después. O sea, la pieza que te escanean, además de hecho, si tú por ejemplo haces una reproducción en talla, en madera, ¿no? Lo normal es que si acudes a una empresa buena, puntera, te puede llegar al acabado. Incluso tú presentas una pieza a una empresa buena, de calidad, y quieres que la máquina te la termine, te la puede terminar, o te la puede terminar la empresa. O sea que, pero lo normal es que siempre, hombre, lo bonito es intervenir finalmente, ¿no? Los toques finales, ¿no? El acabadito, la cosa. Pero te llevas tu pieza y ya ahí en tu taller. Y al revés, de empezar en digital, imprimirlo, es que no sé en qué tipo de materiales se puede imprimir en realidad en 3D a día de hoy. Básicamente en 3D se imprimen, o sea, se amplían o se imprimen en resinas y en el hilito este de siempre, ¿no? Pero también en resina. Y en resina ya se hacen ampliaciones, se hacen reproducciones en resinas acrílicas, en resinas poliméricas, resinas... ¿Y esas resinas son trabajables después de impresas? Sí, todo es trabajable, tío. Todo se puede trabajar después. Genial. Curioso. Sí, yo no tenía ni idea de eso, la verdad. Ten en cuenta, tú hasta la idea que tú tienes la pieza en resina, sea maciza, sea hueca, con fibra de vidrio, sin fibra de vidrio, como sea, tú tienes la pieza en resina, todo eso lo puedes intervenir, tío. Te sacas tu maquinita, tu Dremel o tus limitas y demás, y tú puedes seguir trabajando, incluso añadiendo más material a la pieza, tío. En cualquier caso, hacer un molde sobre esa pieza y hacerlo en otro material que te interese. Efectivamente, claro. La escultura es muy rica de materiales, es muy bonita, o sea, para el que le mole, pues claro, eso es... Bueno, a mí me mola, a mí me gusta. A mí me gusta. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y por contarnos tu historia y transmitir tu sabiduría.